Muy buenas tardes, amigos, y bienvenidos a Pasaje a lo Desconocido. En la tarde de hoy, tal y como les prometimos, continuamos con la segunda y última parte de estos dos programas cuyo tema es el espionaje en la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto que son solo 5 ejemplos. Hubo muchísimos casos más de todas partes en el tema del espionaje, pero seleccionamos estos 5 y, como no, podemos en un futuro hacer más programas sobre este tema. Así que, sin más, doy la bienvenida a nuestro invitado que cumplió su palabra y está aquí con nosotros, el doctor Dagoberto Rodríguez, profesor de la Facultad de Filosofía e Historia de la Universidad de La Habana. Bueno, pues aquí estoy, como prometí. Usted cree que se nos quedaron muchos casos, ¿verdad? Se quedaron casos, claro. Unos cuantos. Unos cuantos, aunque estamos señalando los más importantes. ¿Usted cree? Sí, los más conocidos. Pero entonces se compromete a que quizás hagamos en el futuro uno o dos programas más sobre esto. Si hay alguna documental que trate algo sobre eso, ¿cómo no? aquí me tendrás. Ya ustedes lo escucharon, se comprometió con nosotros a estar. Yo le propongo, doctor, comenzar esta semana, tenemos 2 casos, con algo que yo, que no conozco mucho del tema, he conocido como una operación de desinformación que hicieron los nazis contra la Unión Soviética, para desinformar a la Unión Soviética, y que la dirigió el famoso Heydrich, que digo famoso porque hay 2 películas que yo recuerdo, a lo mejor hay más, no sé, que hablan de su posterior ejecución en Checoslovaquia. Una creo que se llama Atentado a Heydrich, sí. Estamos viendo el afiche, y la otra es más reciente, hecha en Estados Unidos, que se llama Operación Artropoide, ¿no? Así se llamó la operación de atentado a Heydrich, de la ejecución de Heydrich en Praga, en Checoslovaquia, en ese momento, ocupada por los nazis, que él era el carnicero de Praga. El carnicero de Praga, que había sido enviado a acabar con la resistencia antifascista, antinazi en Praga. Entonces, esto es una operación anterior. Yo le dije lo poquito que conozco. Ahora usted tiene la palabra. ¿Y qué fue esto? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Bueno, al parecer, Taladrit, esta operación tiene su base no en Alemania, sino en la propia Unión Soviética. Porque en la Unión Soviética hay una figura que se llama Tukhachevsky, que es un mariscal, un joven mariscal, ascendido a mariscal en el año 35, pero que era un hombre que había venido incluso desde la época del zarismo, había estado en la Primera Guerra Mundial, había sido hecho prisionero por los alemanes, después se había pasado a los bolcheviques y había ido ascendiendo poco a poco en el ejército soviético. Había estado al frente de la lucha de los bolcheviques contra los ejércitos blancos, había reprimido varias de las sublevaciones antibolcheviques en los años de la Guerra Civil 20, 21, y a partir de ahí se había dedicado a modernizar el ejército. Es una figura importante dentro del ejército y además un teórico dentro del arte militar, ¿no? Con operaciones de profundidad, con el desarrollo de la Fuerza Aérea, con desembarco de paracaidistas, etcétera, ¿no? Con el desarrollo de los tanques soviéticos, es decir, un hombre en la modernización del ejército soviético en los años 20 y principios de los 30 tiene un peso fundamental. Pero este hombre, Tukhachevsky, Stalin lo tenía, digamos, entre ceja y ceja, es decir, un hombre que no era del agrado de Stalin. Y Stalin envió a la seguridad soviética a investigar si había alguna relación de Tukhachevsky. Había estado en los años 20, había viajado mucho a Alemania y a otros países occidentales para ver si había algo de lo cual se le pudiera acusar. Y en este sentido hay un agente soviético llamado Nikolai Skoglin, así se llama la operación que hace Heydrich, se llama Operación Skoglin, por este agente que era un doble agente, era un agente alemán y además un agente soviético, un hombre que había estado en los ejércitos blancos, se había casado con una bolchevique y había entonces entrado a ser parte de la seguridad soviética. Por supuesto, los soviéticos no sabían que era un doble agente. Este hombre le vende la idea a los alemanes de que hay dudas sobre Tukhachevsky, dudas infundadas absolutamente. ¿Está bien? Y Heydrich toma la palabra y dice, este es el momento de deshacerme de uno de los grandes
mariscales soviéticos, porque ya entonces, evidentemente, los alemanes estaban pensando en atacar a la Unión Soviética. Estamos hablando del año 36, ¿no? Y quien se lea Mi lucha sabe que el fin de los alemanes iba a ser la lucha contra Polonia y contra la Unión Soviética, Ucrania, Bielorrusia o Rusia o la Unión Soviética en conjunto. De modo que Heydrich toma la duda de Stalin y la convierte en una duda, no en una duda, sino en algo, en una certeza. ¿Y cómo hace esto? Y ahí está la operación entonces de contrainteligencia que hace este hombre, que es uno de los hombres más importantes dentro del sistema alemán. Heydrich es, en palabras de Hitler, el hombre con el corazón de hierro. Es un hombre realmente sanguinario, es un hombre que se va a destacar durante toda la década del 30 en las labores de espionaje, de contraespionaje. De hecho, va a dirigir la oficina central de la seguridad del Reich. Es un hombre bien importante dentro de la cúpula nazi. Y este hombre monta todo un complot, un supuesto complot en el cual la figura principal es Tukhachevsky, porque Tukhachevsky es probablemente el mariscal más capaz que tienen los soviéticos. Y si le venden la idea bien envuelta a Stalin de que efectivamente es un traidor, es un hombre que está preparando un golpe de Estado, pues se quitan de arriba a Tukhachevsky. Se hace toda una falsificación de documentos aprovechando el hecho de que Tukhachevsky había venido en los años 20, desde el 26, había estado intercambiando con empresas alemanas para la modernización del ejército soviético, y se toma la firma de este hombre y se pone en informes y en documentos que por supuesto no conocía, es decir, eran inventados. Ahora, ¿cómo hacerle llegar esta información a Stalin para que se la trague, para que se la crea? Bueno, hay dos caminos. Una es venderle la idea a dos personas o dos políticos occidentales, digamos que bastante cercanos al régimen soviético. Uno es el presidente de Checoslovaquia, Eduard Benes, que conoce la información a través de dos vías. Un enviado alemán que viene a firmar en el año 36 un pacto de no agresión con Checoslovaquia, y un industrial que también viene a hacer negocios, ¿no? Después Benes, en su exilio en Inglaterra, dirá a Churchill que él fue quien le dio la información a Stalin del complot que estaba planeando, siempre entre comillas, Tukhachevsky. Pero no se han encontrado, Taladri, en los archivos ni soviéticos que se abrieron después del 91, ni en los archivos checos, se ha encontrado ninguna prueba palpable que demuestre eso. Todo parece indicar que la información, esta información de desinformación, valga la redundancia o la cacofonía, vino del ministro de Relaciones Exteriores francés, Edouard Daladier, quien le llegó la información de que Tukhachevsky estaba preparando un golpe de Estado contra Stalin. Le llegó la información por los alemanes, y después un posible acuerdo con Alemania para un enfrentamiento con Francia. Esta era la idea, ¿no? Parece que por ahí llegó a Stalin, y a partir de ahí, bueno, la suerte de Tukhachevsky estaba echada. Es decir, se inició el proceso contra este mariscal y otros 7 altos oficiales. Es el proceso, bueno, lo que se conoce como las purgas estalinistas de los años 36, 37, 38, en el cual Stalin va a descabezar absolutamente todo el ejército soviético. Yo estoy seguro que ni siquiera Heydrich ni los organizadores de este complot pensaron que tendría tal efecto. Es decir, pensaron quitarse a Tukhachevsky del medio, pero lo que ocasionó fue una purga absoluta de todo el ejército soviético. Para que tengan una idea nada más nuestros televidentes, fueron eliminados 3 de los 5 mariscales de la Unión Soviética, 8 de los 9 almirantes, y así en cantidades que muchos autores hablan de la mitad de la oficialidad. Estamos hablando de 30 a 35 mil oficiales del ejército soviético. Todos los comisarios políticos del ejército fueron eliminados, acusados de traición. En fin, se descabezó absolutamente el ejército soviético. De modo que cuando llega, ese es uno de los motivos, se dice, y creo que tienen toda la razón, por la cual lleva a Stalin a firmar el tratado Molotov-Ribbentrop del 23 de agosto del año 39. Ese tratado está bien, eso lo explico en las clases siempre que voy en la universidad. El tratado está bien porque es un tratado de no agresión, Taladrí. Lo malo de ese tratado,
lo inconcebible, lo inmoral, es el protocolo secreto en el cual la Unión Soviética, un país socialista, y la Alemania fascista están repartiendo esferas de influencia en Europa del Este, especialmente en Polonia o en Rumanía, la Besarabia. Uno de los puntos del protocolo secreto se dice en buen alemán o en buen ruso, en dependencia de la versión. Los alemanes no estamos interesados en la Besarabia. En buen español están diciendo a Stalin, mira, cuando esto empiece te quedas tú con la Besarabia, que fue lo que ocurrió. ¿No? Eso es totalmente inmoral. Pero el tratado como tal es un tratado de no agresión y le daría tiempo a Stalin a recuperarse, porque para el año 39 el ejército soviético está totalmente descabezado, con mandos que no tienen ninguna experiencia militar, y eso es lo que explica cuando en el año 42, el 22 de junio del 42, los alemanes atacan la Unión Soviética, avanzan sobre Bielorrusia, sobre Ucrania y empiezan a entrar en el territorio ruso, ¿no? Porque no hay quien le haga frente. Claro, hombre, claro que la guerra va a crear oficiales con capacidades, pero tienen que crearse en la lucha. Ya los que estaban ya no están, porque fueron fusilados en su mayoría. A ver si yo entendí bien. Los alemanes falsifican documentos con la firma, usando la firma de Tucholsky, del mariscal Tucholsky. Exactamente. Esos documentos, ellos le crearon el texto. Los alemanes, los nazis crean el texto. Por supuesto, crean el... Que eran documentos que indicaban que él estaba conspirando para dar un golpe de Estado a Stalin. Y después buscar un acuerdo con Alemania contra Francia. Contra Francia. Ahora, esos documentos, los nazis, o sea, se lo hicieron llegar a Francia y a Checoslovaquia. Los hacen llegar, claro, y de ahí llegan a Stalin. Pero incluso es muy curioso porque en el juicio que se le inicia a Tucholsky en la Unión Soviética no se presenta ese expediente. Es decir, el expediente que habían elaborado no se presenta. Bueno, era muy común en esos juicios, en esa gran purga, que realmente se procede a métodos realmente terribles, como es la tortura, para que el propio inculpado se eche la culpa de lo que es. Y bueno, sí, muchos de estas personas se van a echar la culpa. Tucholsky no, por cierto. Nunca va a reconocer que era un traidor, ¿no? Y van a tener una actitud realmente muy, muy firme. Pero no importa, da igual. Las pruebas son concluyentes, según los fiscales, y es fusilado. Ahora, la operación era hacer llegar estos documentos a manos de Stalin. Claro. ¿Los documentos nunca se han encontrado? Sí. Sí se han encontrado los documentos. Existen los documentos. Los documentos con la firma. Sí, claro, y es una falsificación, una buena falsificación por los expertos alemanes, que por supuesto se ha comprobado después, incluso después de la era stalinista y en la época del deshielo, en la época de Khrushchev, en el año 57, en una fecha tan temprana como el 57, Tucholsky y todos los 7 oficiales condenados en el juicio son rehabilitados y son reconocidos como héroes de la Unión Soviética. O sea, Tucholsky quedó como héroe de la Unión Soviética. Efectivamente. Sí. Y bueno, la importancia de esta operación realmente es trascendental para Alemania, porque se quitan de encima a uno, probablemente al más capaz de los mariscales soviéticos, y no solamente a él, sino se quitan de encima, que no lo pensaron nunca, que la purga fuera tan grande, ¿no? Que se extendiera. Pero la paranoia de Stalin era tal que veía enemigos donde no había, ¿no? Y bueno, en el ámbito político, en el ámbito militar ocurrió todo eso, pero en el ámbito político está eliminando también a toda la vieja guardia bolchevique. Esa es la verdad histórica. A toda la vieja guardia bolchevique, que para el año 39 no queda prácticamente nadie de sus antiguos compañeros del año 17. Ha eliminado a Kamenev, a Zinoviev, a Bukharin, el último de los viejos bolcheviques que habían acompañado a Lenin, a Rykov, en fin, a toda la playa de líderes bolcheviques, acusados de qué? Acusados de traición a la patria, de agentes del enemigo, y finalmente en el 40, como todos saben, elimina a Trotsky en México. Hasta ahí llegó los tentáculos de Stalin y asesinó a Trotsky, Ramón Mercader, ¿no? De los casos que hemos visto, incluyendo el que vamos a ver a continuación, que es Richard Sorge, yo creo que este es del que menos se ha escrito o publicado, tanto en países europeos occidentales, Estados Unidos, como en otros lugares. ¿Por qué usted cree que este es el que menos se ha publicado?
es cierto que es de los menos trabajados y por la importancia que tiene debiera haber sido mucho más trabajado historiográficamente, Talarí. Yo creo que hay un sentido de culpa, es lo único que se me ocurre pensar, de Occidente que la tiene, porque se dejó engañar por la inteligencia alemana o la contrainteligencia alemana y le dio en bandeja de plata a Stalin el pretexto para eliminar a una figura tan importante como Tukhachevsky, un hombre que había modernizado tremendamente el ejército, y con él se fueron los mejores oficiales del ejército soviético. Por eso es que después le va a ser muy difícil a los soviéticos enfrentarse a Alemania y tendrá un periodo, digamos, de adaptación a esa lucha, pero el primer año es desastroso para los soviéticos. Así que yo creo que hay una suerte de sentido de culpa de Occidente, porque los documentos han salido a la luz pública, es decir, se podría hacer una investigación bien profunda sobre eso. O sea, todo esto que hemos hablado, que usted ha explicado aquí, Sí. perdón, es público. Sí, es público, existen. Existe. Bueno, entonces, ¿qué hago? Una pausa y vamos a pasar entonces al segundo y último caso de estos dos programas. Welcome to a World War II in real-time bio special where I take a closer look at the major or interesting figures of the war, today featuring Richard Sorge. So, a Soviet spy in Japan and China, supposedly working for the Germans. Well, Richard Sorge, and before you write in, he was not American and British, so it's not Richard, right? Was actually born in what is now Azerbaijan, but what was then in the Russian Empire. In 1895, the youngest of 9 children of a German mining engineer. The family moved to Berlin when Richard was 3. When the Great War began, he enlisted in the German army, serving on the Western Front with the field artillery. There, he lost 3 fingers and had both legs broken, giving him a lifelong limp. But more importantly to his development, during the war, slowly turned from a strong German nationalist to a disillusioned non-committal, and then to a Marxist communist. The war to him was utterly meaningless and a waste of life. He studied economics and got a PhD in political science, and joined the German Communist Party. He emigrated to the nascent Soviet Union when his political views kept getting him fired. Once there, and working for the Comintern, he was recruited by Soviet intelligence. They sent him around Europe undercover as a journalist. In spite of the fingers and the limp, Sorge was an extremely attractive and charismatic individual. In 1921, he married Christiane Gerlach, the ex-wife of one of his former professors. They moved to Moscow in 1924, and in 1929, he joined the Red Army's military intelligence, what would later be called the GRU. That same year, he was sent to both Britain and Germany and joined the Nazi Party while in Germany as instructed. He was also divorced from Gerlach, who was unaware of his spying activity. Sent to Shanghai in 1930, his cover was as an agricultural journalist while he worked to initiate a communist revolution. There, he met Japanese news correspondent Hotsumi Ozaki, who I'll get back to. Sorge was recalled to Moscow in 1932, wrote a book about Chinese agriculture in 1933, married Yekaterina Maximova, whom he'd met in China, and then was sent to Japan to organize an intelligence network. He reached Tokyo in September 1933. His newspaper credentials and his Nazi Party membership got him access to the German embassy as an expert on Japan. Thing is, Sorge didn't go around just blindly parroting Nazi leadership or idolizing them. He often spoke negatively about them, about stupid things they said or they did. This totally boosted his credibility because someone that dared to speak his mind like that could only be what he claimed to be, a true German patriot who only wanted to better his country. Blunt words and a war wound were the visible evidence of that. He put together his network, which included Ozaki, who came from a wealthy family but hated Japan's government system and believed it had to go to save Japan from fascism. That's a very brief summary. Sorge also grew close with Eugen Ott, the German military attaché to Japan. Ott had Sorge tour Manchuria with him in 1934, and Sorge's subsequent report was a hit in Berlin. Sorge very quickly became Ott's most trusted advisor and even began an affair with Ott's wife. In 1936, Sorge got together with the young waitress Hanako Ishii. This would actually be his great love, despite his current wife.
By that year, all of his efforts were paying off. Ott learned from the Japanese army about the talks that would lead to the Anti-Comintern Pact, and he shared this info with Sorge. In 1938, Ott became German ambassador to Japan, and this opened up pretty much everything to Sorge info-wise. Since Ott shared sensitive info with Sorge, so too did the embassy staff. Gestapo Colonel Joseph Meisinger, the embassy's police attaché, said that Ott and Sorge were so close that all normal reports from attachés to Berlin became mere appendages to the overall report written by Sorge and signed by the ambassador. All was not well between Japan and the Soviet Union at this time. Okay, General Genrikh Lyushkov was a high-ranking officer in the NKVD, the Soviet secret police, right? During the Moscow trials, the showpieces of Joseph Stalin's purges, Lyushkov even led the interrogations of Lev Kamenev and Grigory Zinoviev, two members of the original Politburo. Well, by 1938, he began to feel that he too would fall victim to the purges, so he defected to Japan in June. As you may imagine, Moscow was pretty eager to know what he was telling Tokyo. Berlin sent an intel officer to help with the debriefing, and Sorge got hold of a copy of it. It not only said that if Japan attacked the USSR, the Red Army would collapse in a day, it also supposedly disclosed military codes and deployments. Stuart Goldman writes the following. 6 weeks later, a Soviet-Japanese border clash erupted at the site of Lyushkov's defection, sparked by over-aggressive Soviet efforts to seal the border there. Intelligence from the Sorge Ring shaped the Soviets' tough response. Japan's leaders, preoccupied with their war in China, were determined to prevent this from becoming a large-scale conflict. So Moscow threw thousands of men with armor and air support into the battle. After 2 weeks of fighting, the Battle of Lake Khasan ended with Japan accepting Moscow's terms. Again, reports definitely that Japan does not want the volatile situation in the summer of 1939 to become full war, and the Red Army subsequently decisively beats the Japanese in August. But while this is happening, Japan is trying to make an anti-Soviet alliance with Germany. Sorge reports on this as well. Stalin then blows everybody's mind by signing the Molotov-Ribbentrop non-aggression pact with Germany, with that information in mind. With Hitler now unworried about Stalin's response, his territorial ambitions in Poland are made real, the war begins, France and Britain are against Germany, Japan is no longer an immediate threat, and the Soviet Union is safely on the sidelines of it all and able to take chunks of land in Eastern Europe with impunity. Operation Barbarossa, the German invasion of the Soviet Union in June 1941, is in the planning works for a full year. Sorge first reports to Moscow in December 1940, a stern warning that Germany is building up for an attack. His reports continue and become more urgent as 1941 unfolds. On May the 6th, he tells Moscow, possibility of outbreak of war at any moment is very high. On May 30th, he reports that the attack will begin in late June. Just 1 day later, a German colonel, Edwin Scholl, tells Sorge personally that between 170 and 190 divisions are assembled on the Soviet border, and the launch date is June 15th. Sorge sends that intel to Moscow June 1st. When the operation does become reality, Moscow turns to Sorge for help figuring out how the Japanese will react to the situation. Would they too invade the USSR, but from the east? The German embassy is certainly trying to persuade the Japanese to take this course of action. But as we've seen in the regular episodes, Japan is desperate for resources, and the British, Dutch, and French colonies in Southeast Asia, which none of those nations can really defend, become more tempting targets than the eastern USSR, as the Japanese Navy gains ascendancy over the army. But in late June, that is far from obvious. Sorge reports that Japan is going to move into southern Indochina and will not attack the USSR for the time being unless they are quickly defeated in the west. But in July, after the Japanese occupation of Indochina, the Western Allies cut off Japan's imported supply of oil. This
certainly encourages those who wish to attack south, but Germany's quick victories do the same for those who wish to attack north. It is once again uncertain, but this time it is Hotsumi Ozaki who learns from Japan's high command they will not attack in the north until at least 1942. In late August, Sorge repeats this intelligence to Moscow. On September 14th, in light of Japan's more and more concrete decision to attack southward, he repeats this more emphatically, specifically that Japan will not attack the USSR until Moscow had fallen, the Japanese army in Manchukuo is 3 times the Soviet Far Eastern forces, and a civil war has begun in Siberia. Although Sorge's intel on this in and of itself makes it possible for the Red Army to withdraw divisions from Siberia to help with the defense of Moscow, he is not the only source in this case. Moscow has by now broken Japan's diplomatic codes and gets other info that no attack will come this year. Sorge is by this time the most trusted source, however, and his intelligence is of enormous importance in the fall of 1941, as Stalin moves 18 divisions from east to west, supported by armor and aircraft. But by this time, it has also put Sorge in grave danger. The sheer volume of mystery messages the Japanese intercept lead them to think, correctly, that there is a whole spiring at work. Berlin has also, by 1941, had Meisinger monitor Sorge, as they too are suspicious of him. One of Ozaki's agents named Miyagi, not that Miyagi, recruited someone who's brought in for questioning. That someone gives up Miyagi, so they bring in Miyagi, and he doesn't want to betray anyone, so he jumps out of the window. But he does not die, and he just breaks a bunch of bones. Under questioning again, he gives up Ozaki and Sorge. Richard Sorge is arrested October 18th, 1941. Segundo y último caso de estos dos programas, Richard Sorge, agente soviético en Tokio. El agente Ramsay. Adelante. Bueno, para muchos historiadores es la figura, el espía más importante de la Segunda Guerra Mundial. El hombre, dicen algunos, que va a cambiar la historia. Vamos a estar viendo por qué va a cambiar la historia. Miren, la vida de Sorge es muy interesante. Este es un hombre que había nacido en Bakú, la actual Azerbaiyán, el imperio ruso. Entonces, era de padre alemán y de madre rusa, ¿no? A fines del siglo XIX. Y este hombre va a regresar con 2 o 3 años a su natal Alemania. El padre era un ingeniero y estaba en los campos petrolíferos de Bakú. Allí estudia ciencia política, pero se incorpora a la guerra. Es un hombre que está en la guerra, que es herido 3 veces en la Primera Guerra Mundial. Incluso en la última obtiene la Cruz de Hierro, es una de las medallas que daban los alemanes, y le deja, la última herida le deja una cojera permanente para toda su vida. Y un convencimiento de que la guerra es atroz y que no debe ocurrir nuevamente. Y también una conciencia de irlo acercando a las posiciones de izquierda. Entra primero al Partido Socialdemócrata Independiente Alemán y después al Partido Comunista Alemán. Y a través de ese, pues, va a pasar a vivir a la Unión Soviética y ahí entra dentro del Partido Comunista de la Unión Soviética. Ahora, Sorge se va a desarrollar como espía, primero en Alemania, es un periodista, empieza a hacer publicaciones, después va a China. En China es importante porque en China ha ocurrido la invasión japonesa a China y la Unión Soviética está muy preocupada de que Japón pueda avanzar sobre el territorio soviético desde el estado títere de Manchukuo. Sorge está allí al menos 3 o 4 años brindando información muy importante, creando una red de espías. Cuando regresa a la Unión Soviética lo envían entonces a Japón para que esté más cerca de las informaciones que le interesan a los soviéticos. Primero pasa por Alemania, obtiene a través de sus vínculos con algunos amigos, obtiene la entrada al partido nazi, como una tapadera por supuesto, y como periodista corresponsal de un importante diario alemán en Tokio. Digamos que esa es la fachada de este espía en Tokio. Este hombre, lo curioso de Sorge, tiene muchas curiosidades en su vida, pero lo curioso es que lleva una vida muy
muy apresurada. Es decir, es un hombre, un bebedor empedernido, un mujeriego. Se le calculan, sus biógrafos le calculan más de 30 o 40 amantes en la etapa japonesa. Y esto es una de las cosas que lo demeritan frente a Stalin. Stalin no cree que este hombre que está organizando prostíbulos, así lo dice más o menos, organiza prostíbulos en Tokio, sea fidedigno. Sin embargo, la verdad es que Sorge logra crear una red de espionaje muy importante en Japón, con hombres muy cercanos al gobierno. Incluso uno de sus miembros de la red de Sorge es un periodista que está en el gobierno de Japón. Es decir, es uno de los funcionarios del gobierno de Japón y tiene, por supuesto, acceso importante. Pero por otro lado, Sorge, que maneja muy bien el alemán, por supuesto, como su lengua paterna, maneja el alemán, el ruso, algo de chino, algo de japonés. Y este hombre se empieza a acercar a la embajada como un furibundo nazi. Y allí, pues bueno, es aceptado y parece que era un hombre muy carismático. Y logra penetrar en las altas esferas de la embajada a través del agregado militar. Eugene Opp se llama este hombre, que va a ser después, en el año 36, 37, va a ser nombrado embajador. Y por supuesto, los vínculos llegan hasta una amistad con Richard Sorge. Sorge conoce de primera mano las informaciones que están llegando a la embajada. Por cierto, dicho sea de paso, también es amante de la esposa de Opp, de su amigo, ¿no? Del embajador nazi. Del embajador nazi, sí. Entre las tantas amantes que tuvo. Y tiene información muy importante. Es el hombre, Taladrí, que le va a dar la fecha exacta. En mayo de 1941 le dice a los soviéticos, le dice a Stalin, que la invasión se prepara para el 20 de junio. Sin embargo, el 15 de junio, en una comunicación urgente, le dice que no es el 20, que va a ser el 22, como efectivamente fue. Es el hombre, a pesar, yo dije en el programa anterior, que hubo 18, al menos 18 agentes que le informaron de los preparativos. Pero es Sorge el hombre que le da una precisión exacta del día en que va a ocurrir la invasión. Sin embargo, Stalin no le cree. No le cree. Imagino que haya muchos prejuicios por su vida disipada, ¿no? Y en otro lugar porque cree que todavía Hitler no puede romper el pacto que tiene con él. Entonces desconfía de Sorge y eso le va a costar, por supuesto, que no estén preparadas las tropas cuando se inicie la invasión. Ese es el primer aporte de Sorge. ¿Y cómo él cómo él llega a conocer, desde Tokio, la fecha exacta en que los nazis iban a entrar en territorio soviético? Es que esa información se le envió. Acuérdate que Japón es el aliado. Es aliado desde el año 37, en el Pacto Anticominter, 1937, es aliado de Alemania. Y evidentemente toda la información se maneja a nivel oficial a través de la embajada. Pero es que Sorge es muy amigo del embajador y conoce, prácticamente se dice que incluso le preparó algunos de sus discursos. Era un excelente escritor también, parece. Entonces conoce toda esa información de primera mano, la ve, la lee, ¿no? Tiene acceso a ella. Por si fuera poco, también uno de sus espías, uno de los compañeros en la red, es un funcionario, es el agente de prensa del gobierno japonés. Entonces, le están llegando por varias vías y lo que hace es reenviarla a la Unión Soviética. Esa es la respuesta. Es decir, es un hombre que está muy cercano a los elementos que conocen, a los personajes que conocen la información y la envía. No la escuchan. Pero sin embargo, a partir de ahí, Sorge sigue enviando informaciones muy importantes. La otra información esencial que envía Sorge en el propio año 41 es que los japoneses no van a atacar a la Unión Soviética. Había ocurrido varios enfrentamientos entre los japoneses y los soviéticos en la zona de Manchuria, en el estado títere de Manchukuo, que eran los japoneses de 31. Y los soviéticos tenían mucho miedo de que por ahí le entrara la invasión japonesa. Sin embargo, los japoneses, y esa es la información que brinda Sorge a mediados del año 41, ya iniciada la guerra contra la Unión Soviética, que los japoneses no van a enviar, o por lo menos por el momento, en un plazo corto, no van a haber una invasión, a pesar de las presiones alemanas. Alemania estaba presionando a los japoneses para que le invadieran a los soviéticos, para que tuvieran que tener una guerra en dos frentes. Alemania sabía qué significaba eso. Y Sorge envía la confirmación de que no, los japoneses no van a atacar
el extremo oriente soviético, y eso es lo que le permite a Stalin ¿qué? Movilizar la mitad de sus tropas que estaban esperando un ataque japonés para defender Moscú. Entonces por eso muchos autores dicen que es el hombre que ha cambiado la historia, porque esas tropas frescas que vinieron de la Siberia o del extremo oriente, en número creciente, van a ser las que van a contener en buena medida la ofensiva alemana en Moscú. Ahora, Sorge, usted mencionó que tenía agentes que también le tributaban información, no era él solo. Exactamente. Tenía una red. Tenía una red. Curiosamente, nada más que existía un alemán, no habían soviéticos. Es decir, tenía, por ejemplo, un pintor japonés importante, que por cierto, por él vamos a hablar después cómo lo cogen, ¿no? Porque también es Sí, casual. la otra pregunta es cómo descubren a cómo Sorge. lo capturan. Los japoneses estaban sobre la pista, porque incluso los alemanes habían enviado a un espía, a un hombre de la contrainteligencia a ver y a controlar el cerco o el círculo más cercano a la embajada. Sin embargo, este hombre se convierte en un amigo también de Sorge, ¿no? Y amigo de juerga, amigo de fiestas, de parranda, lejos de estarlo espiando, ¿no? Y por supuesto el embajador tenía plena confianza en Sorge. ¿Cómo lo van a descubrir? Bueno, tenía gente, primero, la condición es que no podía haber ningún vínculo con el Partido Comunista, porque el Japón estaba persiguiendo a los comunistas en el país, ¿no? De modo que ningún miembro de la red podía ser o partidario o cercano al Partido Comunista. Y en segundo lugar, no podía haber soviético, no había ruso. De modo que él era alemán, otro alemán, había un chino, en fin, y había varios japoneses. El más importante era este personaje, este periodista que te decía, que estaba muy vinculado al gobierno. Ahora, ¿cómo lo van a atrapar? Lo van a atrapar de casualidad prácticamente, de casualidad, porque un amigo del pintor lo denuncia como espía. Es decir, lo apresan porque él es comunista o tiene simpatías comunistas. Y denuncia al espía pintor, al pintor que estaba en la red. Y cuando este hombre lo toman los japoneses, lo torturan, este hombre denuncia a toda la red, ¿no? Entre ellos a Richard Sorge. Y así es como la apresan a fines del año 41. Pero ya la información valiosa la había transmitido. Es muy curioso porque Sorge lo condenan a muerte en el año 41. Y hay al menos 3 intentos en que Japón no sabe qué va a hacer. A Sorge lo condenan en el 41 y sin embargo lo matan en el 44. Está 3 años en prisión, ¿no? Tratan de canjearlo los japoneses por algunos presos japoneses que tienen la Unión Soviética en estos enfrentamientos que han tenido. Sin embargo, los soviéticos, Stalin, dice que no conoce a ningún espía que se llame Sorge. Es decir, lo dejan a su rumbo, ¿no? Y finalmente los japoneses lo ahorcan el 7 de noviembre del año 44. Así termina la vida de Sorge. Los soviéticos no aceptaron el canje. No lo reconocieron. No es que no reconocieron siquiera que Sorge era un espía soviético. Entonces, en esas condiciones... Posteriormente, en la Unión Soviética sí se reivindicó a Sorge. Importante esa pregunta, porque, bueno, una de las amantes de Sorge, una amante japonesa, la que más le había durado, 6 meses, descubre los restos, que había sido enterrado primero en la prisión, lo entierran en un cementerio cercano a la prisión, y esta mujer en el año 50 logra sacarlo de allí, lo reconoce por las heridas que tiene de la Primera Guerra Mundial, y lo traslada al pequeño cementerio de Tama, en las afueras de Tokio. Esta mujer muere finalmente en el año 2000. Por cierto, los soviéticos le van a dar una pensión vitalicia a ella, y Sorge es reivindicado también en la década del 60 y es nombrado héroe de la Unión Soviética. Incluso en la antigua República Democrática Alemana hay calles que llevan el nombre de Richard Sorge, en Dresde y en el propio Berlín, que no han cambiado, según tengo información, no han cambiado después de la reunificación. Es decir, es una figura muy importante, ¿no? Y se mantiene en los nombres de las calles Richard Sorge, tanto en Dresde como en Berlín. Pero en el caso de la Unión Soviética... Lo reconocieron como héroe. ¿En qué época? En la década del 60. En los años 60. Sí, en la desestalización. Del siglo pasado. Sí, con Khrushchev. Se reconoce a Sorge. Y a los aportes y a los valores que dio, la información tan importante que dio a la Unión Soviética, que ayudó sin duda al triunfo contra el fascismo. Bueno, ahora llegamos al final,
pero el tema parece que sigue abierto para otros programas en el futuro. ¿Está de acuerdo? Ya usted Yo creo nos lo que dijo. sí, yo creo que sí. Podríamos buscar otros espías. Espías, por ejemplo, ingleses, espías norteamericanos, ¿no? Espías alemanes, también en Europa. Que Es decir, hubo otros sí, casos. claro, claro, Entonces usted se compromete a hacer una selección. claro. Bueno, perfecto. Ya ustedes lo escucharon, comprometido para un nuevo programa. Está bien. Yo le propongo rápido que nos vayamos ahora al momento de los accionistas principales, donde ustedes nos envían su correspondencia, que es muy útil y esencial para nosotros. Esta la envía Melisa Pérez. Dice, ¿existe otra vía para ver el programa en caso que no pueda verlo los domingos? El anterior no pude verlo y era de mi interés. Estimada Melisa, sí, pero bueno, no creo, a lo mejor a todo el mundo no le funciona igual. Tenemos, y ahí lo vamos a ver en pantalla, nuestro canal de YouTube. Aquí se ponen los programas, no los documentales, sino la parte nuestra que hacemos aquí, ponemos el programa y ahí puede verlo. Nuestro canal de YouTube, que tiene el nombre del programa, Pasaje a lo Desconocido, aquí está. Y eso me da pie también para recordar nuestras otras vías de interacción o formas de interacción con el programa. Como siempre, dejamos para el final nuestro programa de Radio Rebelde. Ahí lo están viendo, sábado 12:15 del mediodía, y en este caso va a estar acompañándonos el doctor Dagoberto. Así que lo espero allí, Ahí está. sábado 12:15 del mediodía, en Radio Rebelde. Recuerden, es en vivo, teléfonos, usted puede llamar, participar, opinar, así que le estoy agradeciendo de antemano su participación. Muchísimas gracias, doctor, por haber estado estas 2 semanas aquí con nosotros y por comprometerse a continuar. Está bien. Así que, nada. Ahí estaré. Un abrazo. Muchísimas gracias. Invaluable, como siempre, su aporte. Y ustedes, amigos, ojalá que este sea solo el inicio para que usted busque, lea, analice, profundice, escuche, alimente su cerebro, como siempre les digo. ¿Para qué? Para que al final saque usted sus propias conclusiones. Buenas tardes.